Yeshua el Mesías, el que rompe cadenas, parte 18. La arena movediza de la acusación. Hemos visto en el anterior video cómo Satán acusa desde el principio y está continuamente acusando a nuestros hermanos delante del trono. Y es absolutamente vital para nuestra victoria diaria en el Mesías entender que debemos resistir a Satán. De esa manera es que nosotros vamos a entender mejor cómo actúa. Si no le resistimos continuamente, podríamos quedar vulnerables a los ataques más severos de Satán. De esa manera, Satán nunca se da por vencido, intentará tumbarnos más frecuentemente y dejarnos más tiempo a lanzarnos a una acusación falsa una tras otra. Vamos a ver la historia de Janet, una mujer cristiana con problemas emocionales serios. La trajo a la oficina de Neil Anderson, un pastor ya anciano. El prometido de ella también acompañó a los dos. Después de presentarme, dice, el pastor se levantó para retirarse y yo le dije, no señor, quédese, es importante que usted... de esa manera es que él dijo, no, es que estoy enfermo del corazón, yo no puedo. Le dijo, no va a pasar nada con su corazón. Es importante que usted nos apoye en esto que va a pasar. Y no creo que vaya a suceder algo que afecte su corazón. Le dice, no, parece que tenía miedo el pastor. Además, usted es su pastor y apreciaría su apoyo en oración. Así que aceptó, dice. Mientras Janet me relataba su historia, reconocí que el acusador de los hermanos realmente había hecho un gran trabajo con ella. Había sido víctima de mucho abuso de niña y de adolescente. Su trasfondo incluía una relación asquerosa con un novio anterior, quien había estado involucrado en lo oculto. A través de los años había llegado a creer las mentiras de Satán, de que ella era la causa de sus problemas y que no tenía ningún valor para Dios ni para nadie. Su percepción de sí misma estaba por los suelos. Reconociendo la estrategia común de Satán, dije, Janet, nosotros podemos ayudarle con sus problemas porque hay una batalla en su mente, la cual el Eterno nos ha dado autoridad para ganar. En cuanto pronuncié estas palabras, dice Janet, repentinamente se paralizó. Quedó tan tiesa como una piedra. Sus ojos estaban idos, mirando hacia el espacio. ¿Alguna vez ha visto usted a alguien que se comporte de esta manera? Le pregunté, dice, a su pastor y a su prometido. No contestaron. Estaban bastante asustados. Les tranquilicé porque le dije, yo sí he visto. No tienen de qué temer. Vamos a tomar autoridad sobre esto. Pero es importante que ustedes afirmen su posición correcta con el Eterno para prevenir una transferencia de esta influencia demoníaca. Giré a ellos y los guié, dice, en una oración similar a las que vamos a ver después. Cuando me volteé para guiar a Carlos en oración, empezó a temblar, dice. Carlos, ¿habrá algo entre tú y el Eterno que no esté bien? Si lo hay, sugiero que arregles las cuentas ahora mismo. Bajo estas circunstancias, dice, Carlos estaba dispuesto a todo. Empezó a confesar los pecados de su vida, incluyendo el secreto de él y la muchacha que estaban acostándose sin estar casados. Entonces, él se comprometió a abandonar esta práctica y todo este tiempo Janet estaba sentada sin moverse, totalmente ida. Después de que habíamos orado juntos, le di a Carlos una hoja impresa con una oración que podía leer. En cuanto él empezó
Janet se movilizó, prorrumpió en una exclamación amenazadora y arrebató la hoja de mano de Carlos. Satán intentó usar lo repentino de sus acciones para asustarnos, y por un instante sí era atemorizante. Pero era solo otra de las tácticas para que nosotros podamos tener miedo. Hablé con la influencia demoníaca en Janet, en el nombre del Mesías, y por su autoridad te ato a esa silla y te ordeno que te quedes sentada. Hubiese querido poder filmar, dice, esa escena de mi encuentro con Janet, para mostrarle a los escépticos, a los que no creen, lo que sucede cuando los intentos de Satán se confrontan con la autoridad del Todopoderoso. Es como si la Mujer Maravilla hubiese atado a Janet, dice, a la silla. Se quedó retorciéndose atada a la silla con los lazos de la autoridad del Todopoderoso. Sus ojos echaban chispas de odio al mirar a Carlos, lo cual era más evidencia del poder demoníaco que la controlaba. Janet no odiaba a Carlos, lo amaba, pero lo que estaba dentro de ella estaban por casarse. Satán odiaba el hecho de que sus fortalezas en Carlos y Janet se estaban desbaratando, y su odio estaba reflejado en el semblante de Janet. Carlos terminó de leer la oración mientras Janet seguía retorciéndose. Entonces oré: Señor, declaramos nuestra dependencia de ti, porque aparte del Mesías nada podemos hacer. Ahora, en el nombre y por la autoridad del Señor Yeshua el Mesías, ordenamos a Satán y a todas sus fuerzas a soltar a Janet y a permanecer atados en ella para que quede libre para obedecer al Todopoderoso, su Padre Celestial. Y así es. Repentinamente Janet se hundió en su silla y regresó en sí. ¿Recuerdas lo que ha pasado en estos momentos? Le dije, no, ¿qué pasó? Su expresión era confusa. No es nada de qué preocuparse, le dije. De alguna manera Satán ha logrado un lugar en tu vida, pero quisiéramos guiarte en los pasos hacia la libertad en el Mesías. Como una hora después, Janet era libre. ¿Qué derecho tenía Satán de controlar a Janet? Ninguno, salvo el que ella le concedía, cediendo a sus mentiras. Satán la había convencido de que era de poco valor y lo que hacía era de poca importancia, así que vivía en la franja de la inmoralidad y jugaba en las cosas del oculto, permitiendo que Satán tuviera todavía más acceso hasta el punto de un control parcial. Pero una vez que Janet renunció a su involucramiento en el pecado y Satán, su poder sobre ella quedó cancelado y se tuvo que ir. Para la mayoría de nosotros, las acusaciones de Satán no resultarán en este tipo de reacciones, ¿no? Pero si él puede hacerle dudar de su valor ante el Todopoderoso o su eficacia como su hijo por medio de las acusaciones, podría neutralizar su vida para él. Ponga sus sentimientos a prueba. Lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías. No crea nada de lo que Satán le diga en cuanto a usted. No le crea. Es una mentira. Crea todo lo que el Señor dice en cuanto a usted. Es la verdad que le puede liberar, porque está escrito en su palabra. Bien, las apariencias pueden ser engañosas, querido amigo. Dice, después de una conferencia, un asistente, amigo mío, me entregó una nota, dice, Neil Anderson, traje a una familia conmigo esta noche, te pido por favor que antes de ir te hables con ellos. Yo estaba muy ocupado y sí, agotado, las conferencias y luego personas que querían hablar conmigo. Ya sabemos cómo es eso, los que estamos en el ministerio
en estos casos, pero acordé ver a la familia si esperaba hasta que termine. Sin que yo lo supiera, dice mi amigo, casi había obligado a Alicia, de 26 años, y a sus padres a asistir al servicio en contra de su voluntad. Eran creyentes, pero al sentarme con ellos resaltaba el hecho de que tenían un problema. Alcira era la joven más consumida, o más bien Alicia, que he conocido. Estaba tan delgada que no tenía más grasa en su cuerpo que pudiera perder. Había quedado sin empleo 3 días antes, sus ojos vacíos daban a entender que había perdido la esperanza de vida. El padre de Alicia me dijo que ella había sufrido mucho con sus menstruaciones durante la adolescencia, además de haber quedado adicta a calmantes. Una joven muy talentosa y en muchas maneras era una cristiana dedicada, pero también era adicta al Darbón, o sea, un tranquilizante, e incluso había sido arrestada una vez por posesión ilegal de una medicina que requiere receta médica. Mientras su padre relataba esta historia, Alicia meneaba su cabeza como si dijera: esa soy yo y mi vida está por los suelos. Finalmente miré a Alicia, tomé sus manos y le dije: dime, ¿qué piensas de ti? ¿Qué eres? Soy una fracasada que no vale nada, dijo ella, sollozando. Tú no eres una fracasada, respondí. Eres una hija del Eterno. Mientras continuó exponiendo ideas negativas en cuanto a sí misma y evidencia del engaño demoníaco bajo el cual había estado viviendo, seguí contradiciendo su negativismo con las buenas nuevas de su identidad en el Mesías. Era tarde y estaba cansado, pero entre más hablábamos, más me daba cuenta de la presencia del Mesías que estaba ministrando a Alicia. Probamos el espíritu que la estaba acosando en esas áreas y vio por sí misma que había estado sujeta a influencia demoníaca. Finalmente dijo: ¿me quiere decir usted que todos estos pensamientos negativos en cuanto a mí misma no son más que engaño demoníaco? Así es, Alicia, le dije. Y al empezar a aprender la verdad en cuanto a su identidad en el Mesías, quedarás libre de las ataduras que producen las mentiras de Satán. Usted también, y todo el que está oyendo y viendo. 2 semanas después, Alicia se inscribió en un curso intensivo de crecimiento espiritual de 2 semanas, internada en el centro Julián, cerca de San Diego. Dice. Al final del curso, Alicia empezó a tomar la iniciativa de su vida en vez de seguir siendo víctima del engaño de Satán. Tiene un empleo y ha subido 10 kilos de peso. Ahora sí es libre. Nuestro Mesías es el único que rompe cadenas, no los brujos, adivinos, curanderos, sacasuertes y nada de esos charlatanes. El tema que prevalece en el pacto renovado es la posición que ahora disfrutamos en el Mesías por medio de nuestra fe en Él. Estas son las buenas noticias. El Mesías está en usted y usted está en el Mashiach. Si hay un tema negativo que prevalece en el pacto renovado, encapsulando la oposición que enfrentamos en Satán, estoy convencido de que es el del engaño. Él utiliza eso, el engaño. Entonces, es importante que estudiemos de las palabras por medio de una concordancia completa para ver cuántas veces aparecen las palabras engaño y engañoso en el pacto renovado, nuevo pacto. Descubrí que la obra mundial de Satán está caracterizada repetidas veces por este concepto. Existe por lo menos 3 avenidas por medio de las cuales Satán intentará dejarlo a un lado, o sea, alejarlo de la verdad de Elohim y engañarlo para que crea sus mentiras. El engaño propio es 1. Los falsos profetas o falsos maestros, 2. Y los espíritus engañadores. Son 3 avenidas.
Somos vulnerables al engaño de Satán en estas áreas si fallamos en vestirnos diariamente con la armadura espiritual y el cinto de la verdad. ¿Qué quiere decir la verdad y creer la verdad? Tenga cuidado primeramente con engañarse a sí mismo. ¿Realmente es posible que los creyentes se engañen a sí mismos? Sí. Las Escrituras revelan varios patrones de comportamiento por medio de los cuales los creyentes quedan vulnerables al propio engaño. 1. Nos engañamos a nosotros mismos cuando escuchamos la palabra del Señor, pero no la ponemos por obra. Jacob Santiago 1:22, Primera de Keifa, Pedro 1:3. Nos damos cuenta de pastores y misioneros a través de nuestros países que están predicando en contra de los mismos pecados que están cometiendo. Personalidades cristianas de renombre, quienes han condenado apasionadamente la inmoralidad, han sido descubiertas en una vida de inmoralidad. Los que somos llamados a predicar o enseñar la palabra, la tenemos que practicar primero. Tenemos que arrodillarnos ante el Eterno mientras preparamos un mensaje y preguntar: Padre mío, ¿es verdad este pasaje en mi vida? Honestamente. Si no es verdad, más vale que seamos honestos con los que nos escuchan y que les digamos: quisiera ser un mejor ejemplo de este pasaje de lo que soy, pero sigo creciendo en esta área. El proclamar la palabra del Señor como si fuera verdad en la vida de uno, cuando no lo es una mentira. Y uno está participando en el engaño al engañarse a uno mismo. Y tampoco decir: no es posible ser santo, no es posible ser justo, nadie es perfecto. Tampoco, ¿sí? Para seguir pecando. Los que escuchamos la palabra también somos vulnerables al engaño propio si fallamos en ponerla en práctica. Escuchamos un sermón, una predicación o clase y declaramos: vaya, qué verdad más hermosa. Y nos vamos corriendo a compartirla con otra persona sin primero procesarla y aplicarla a nuestras vidas. Jacob dijo que los oidores de la palabra no son hacedores, se están engañando a sí mismos. Capítulo 1:22. ¿Por qué tenemos miedo de confesarlo cuando nuestras vidas no concuerdan completamente con las Escrituras? Quizá porque muchos tenemos un complejo de perfeccionismo. Pensamos que tenemos que modelar la perfección y no confesar los fracasos. Pero no es posible modelar la perfección porque no somos perfectos, pero debemos ser perfectos. Solo podemos modelar el crecimiento. Las personas que nos rodean necesitan saber que somos personas reales en el proceso de madurez. Necesitan ver cómo nos enfrentamos a los fracasos, así como al éxito. Cuando modelamos este tipo de honestidad dentro de la comunidad, reducimos en gran manera la posibilidad de que el engañador tenga lugar en nuestras vidas. Segundo, nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que no tenemos pecado. Primera de Yohanan 1:8. Las Escrituras no dicen que somos pecado, dicen que es posible que el pecado more en nuestros cuerpos mortales. Romanos 6:12. No somos santos sin pecado, somos santos que de pronto pecamos ocasionalmente. Es importante hacer cuentas honestas referente a nuestros fracasos y levantar diariamente nuestra cruz. Cuando nos damos cuenta de una diferencia entre nuestra identidad y nuestro comportamiento, tenemos que confesarlo y hacerle frente. El que se engaña a sí mismo al no hacer caso a los errores pecaminosos y al permitir que aumenten,
está camino hacia una gran caída. Bueno, dice que los que viven, por ejemplo, en el sur de California, la tierra de los terremotos, escuchan constantemente acerca del grande, el cual muchos creen que es inevitable, sobre la falda de San Andrés, la falla de San Andrés. Cuando experimentamos temblores menores, hasta de 4 grados, dice en la escala de Richter, quizá nos asustamos un poco, pero también los consideramos una buena seña. Estos pequeños temblores indican que las capas de la tierra abajo de nosotros se siguen acomodando. Mientras que la tierra se acomode de esta manera, es menos probable que nos llegue el grande. Es cuando no hay temblores menores por varios meses o años que el peligro de un terremoto grande y devastador aumenta. Al vivir en la luz y rendirle al Señor nuestras vidas, al rendirle cuentas a Él, confesando y haciéndole frente al pecado todos los días, evitamos que se desarrolle una crisis espiritual mayor en nuestras vidas. Pero si seguimos diciendo no tengo pecado, o si no reconocemos nuestras fallas y no arreglamos las cuentas con otras personas cuando Elohim nos convence de pecado, estamos por sufrir el grande. Finalmente perderemos nuestra salud, familia, empleo o nuestras amistades. El pecado que no confesamos es como un cáncer que crece dentro y nos consume. Tercero, nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que somos lo que no somos. Romanos 12:3, Gálatas 6:3. La palabra nos enseña a no creer lo que no soy. Pero uno puede decir, yo sé quién soy hijo del Eterno y estoy sentado con el Mesías en los lugares celestiales y puedo hacer todo en Él, por eso soy bastante especial. Sí, somos muy especiales ante los ojos del Eterno, pero eso es solamente por la bondad del Eterno. La vida que usted vive, los talentos que posee, los dones que ha recibido, no son logros personales, son expresiones de la bondad divina. Nunca debe tomar el crédito por lo que el Eterno le ha dado. Más bien, deleítese en cumplir obras dignas que lo glorifiquen al Todopoderoso. Número 4. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que somos sabios en este siglo. 1 Corintios 3, 18, 19. Es el colmo de la arrogancia intelectual pensar que uno tiene sabiduría sin la revelación del Todopoderoso. Profesando ser sabios se hicieron necios, dice Romanos 1:22. Algunas veces estamos tentados a pensar que podemos enfrentarnos con nuestra cuenta a la astucia e intelecto del Dios de este mundo, por nuestra propia cuenta, ¿sí? Pero nosotros no podemos. Solamente en el Mesías podemos. Cuando creemos que somos más inteligentes que Satán por nosotros mismos, somos buenos candidatos para ser desviados por sus artimañas. Sin embargo, Satán no puede contra el Eterno. Es importante que aprendamos a no confiar en nuestro propio entendimiento, sino a emplear la mente del Mesías y reconocerlo en todos nuestros caminos. Reconócelo en todos tus caminos. De Él vienen todas las bendiciones. Proverbios 3:5, 6 también. 1 Corintios 2:16. Número 5. Nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que somos muy religiosos, pero no refrenamos nuestra lengua. Jacob, Santiago 1:26. No hay nada que entristezca más al Todopoderoso como cuando hablamos mal de los demás en vez de edificarlos en nuestra manera de hablar. Nunca debemos usar nuestras lenguas para humillar a otros. Más bien, nos debemos edificar el uno al otro con lo que decimos y así impartir gracia a los que nos escuchan. Si su lengua está fuera de control, usted se está engañando al creer que su vida espiritual está en orden. Lashon hara, lengua mala. Cuidado. También el que escucha es igual chismoso. Número 6. Nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que no segaremos lo que sembremos.
Gálatas 6:7. Algunas veces pensamos que estamos exentos de este principio, pero no es así. Siembra vientos, cosecharás tempestades. Todo lo que uno hace lo paga. Tendremos que vivir con los resultados y las consecuencias de nuestros malos actos, pensamientos, acciones, palabras, etc. Que sean buenos o sean malos, cosecharemos eso. Número 7. Nos engañamos nosotros mismos cuando pensamos que los injustos heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 6, Gálatas 5 nos dice claramente que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Patricia, una joven que estaba siendo un internado en una iglesia, dice, entró en la oficina un día completamente devastada. Acababa de enterarse de que su hermana mayor, quien la había guiado a los pies del Mesías, se había alejado del Todopoderoso y estaba viviendo en una relación de lesbianismo. Su hermana declaraba, mi vida no importa, Dios me ama y yo he sido perdonada, dice que decía. Entonces Patricia estaba afligida y confundida y le dirigí 1 Corintios 6, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? Capítulo 6 de 1 Corintios 9:10. La hermana de Patricia y otros como ella quedan engañados sin comprender esta verdad. El vivir una vida abiertamente pecaminosa es evidencia fuerte de una posición injusta ante el Eterno. Hay que identificar a los verdaderos discípulos por medio de sus frutos. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras, dice en Jacob Santiago. Usted está completamente engañado si cree que su vida no tiene que concordar con su profesión de fe. Es un engaño terrible. De los que insisten mucho en sola fe, sola gracia, cuidado. Número 8. Nos engañamos cuando pensamos que podemos asociarnos continuamente con gente mala y no mancharnos. El que muchos, dice, se pega la miel, vea que queda melado. Entonces, cuando 1 Corintios 15:33 nos habla también de esto. Recién convertido, dice Neil Anderson, solía escuchar discos de un evangelista de New Orleans, a quien llamaban el predicador de la calle Bourbon. Este hombre vivía en la zona roja y decía tener un ministerio entre las prostitutas y otros de carácter dudoso. Pero de acuerdo con 1 Corintios 15:33, cualquiera que se queda en un medio ambiente demasiado tiempo terminará en problemas. Y eso es exactamente lo que le pasó a él, dice. Se enredó tanto en el aspecto caminoso de la calle Bourbon que finalmente perdió su ministerio. Es verdad, conocí un hermanito franciscano también en Bolivia que se iba a donde estaban los indigentes en el mercado para hablarles supuestamente y convivir con ellos. Después terminó alcohólico. Ya se iba allá todas las noches, era para alcoholizarse con nosotros. ¿Acaso significa esto que no debemos ministrarles a los que viven en inmoralidad? No. Pues sí, tenemos que compartirles la palabra. Pero si nos sumergimos en su medio ambiente, nuestro ministerio finalmente disminuirá y nuestra moralidad se ve afectada negativamente. O sea, que ellos se vuelvan a ti, no tú a ellos. Bueno, les invito a ver el siguiente video. Vamos a ver, tener cuidado con los otros dos, los falsos profetas, y también tener cuidado de los otros elementos que es importante conocer, los espíritus engañadores. Shalom. Bendiciones, dele like, comparta, suscríbase que es gratis, recomiende. Quien estuvo con ustedes, Shelías Yehoshua Ben Sadok de las congregaciones israelitas mesiánicas en Santa Cruz, Bolivia.